A Elisa Guerra, una mexicana maravillosa que nos ha sorprendido absolutamente a todos en este festival. Elisa es maestra en educación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y por la Universidad de Harvard e integrante de la Alta Comisión Internacional para los Futuros de la Educación de la UNESCO. Es coautora del reporte global Reimaginando Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación de la UNESCO. Fue nombrada Mejor Educadora de América Latina y el Caribe por el Banco Interamericano para el Desarrollo. Es autora y coautora de más de 25 libros de textos infantiles y educativos. Y hoy nos va a hablar sobre cómo reimaginarnos la enseñanza de la lectura, porque el Festival LEA, como lo dice el nombre, LEA, invita a leer. Y hoy Elisa nos va a invitar a nosotros a reimaginar esa enseñanza. Muchísimas gracias, Elisa, gracias de verdad por estar aquí. Daniel, gracias por presentarnos a Elisa, que espero que el próximo año o en los próximos años podamos hacer talleres juntos con los educadores de Grecia. Muchas gracias. Gracias, Adriana, y gracias a todos por desafiar el calor y acompañarnos esta tarde aquí en esta terracita ateniense. Sí, efectivamente, la invitación de hoy es reimaginar la enseñanza de la lectura. Quiero agradecer, por supuesto, al Instituto Cervantes por dar cobijo a este encuentro, al Festival LEA por hacerlo posible, por convocarnos a todos, a Fotini, que está por allá haciendo la traducción simultánea. Gracias, querida colega, por tu esfuerzo. Y muy especialmente a mi país, que está presente a través del señor embajador de México en Grecia y su esposa Alejandro Maribel. Estoy muy conmovida de que estén ustedes aquí. Arturo Beristain, es un honor tenerte aquí. Siento un pedacito de México en esta terraza y por eso estoy eternamente agradecida. Pues bien, vamos a imaginar juntos la enseñanza de la lectura. ¿Y por qué tendríamos que reimaginar la enseñanza de la lectura? ¿Qué no estamos bien como estamos? Finalmente, todos los que estamos aquí, me atrevo a suponer que somos lectores, ¿no? Estamos finalmente en un festival literario, hablando de libros, hablando de literatura. Quiero suponer que muchos de nosotros somos lectores, pero a veces damos por sentado y pensamos que nuestra experiencia es la experiencia de todos, es una experiencia generalizada. Y tristemente no es el caso. Y vamos a hablar un poquito de esta situación, del por qué necesitamos reimaginar la enseñanza de la lectura. Pero antes de eso quisiera invitarlos a recordar cómo fue que cada uno de ustedes, que tú aprendiste a leer. Si ustedes pueden cerrar los ojos o hacerlo con los ojos abiertos, no importa, pero transpórtense a ese momento. A lo mejor tenían 6 años, a lo mejor 7, a lo mejor 5. ¿Cómo fue esa experiencia? A lo mejor fue una experiencia gozosa, a lo mejor fue una experiencia difícil. Si yo me pongo a recordar cómo fue cuando aprendí a leer, recuerdo muchas cosas, la mayoría lindas, pero también recuerdo que la escritura y la lectura se daban al mismo tiempo y recuerdo el dolor de mi mano haciendo las planas, ¿no? Bolita, palito, bolita, palito, bolita, palito, y luego la mano que se cansaba. Y ese es un recuerdo que tengo entre los muchos de aprender a leer. Y hoy que puedo leer, y yo creo que ustedes sienten algo muy similar, no puedo imaginar mi vida sin la lectura. Es más, yo creo que preferiría quedarme sin poder caminar que quedarme sin poder leer. Me imagino que todavía podría hacer muchas cosas sin poder caminar, pero pudiendo leer. Pero si no pudiera leer, piensen cómo cambiaría nuestra vida drásticamente. Muchas de las cosas que hoy hacemos y disfrutamos no serían posibles si no pudiéramos leer. Ahora, cuando nosotros hablamos de leer, decía hace ratito, damos por hecho y damos por sentado que todos
sabemos leer. Y que todo el tiempo, desde hace mucho tiempo, seguramente todo el mundo sabía leer. Pero ustedes saben que en realidad la alfabetización, digamos ya general o masificada, se dio hasta hace relativamente pocos años. En la antigüedad, y estamos aquí en la cuna de la civilización, en la antigüedad, en las primeras escuelas, muy pocos tenían acceso a la instrucción y a la educación, y muy pocos tenían acceso a lo que entonces era un privilegio, que era la lectura, ¿no? Y hoy hemos hecho enormes avances. Fíjense, en los últimos 100 años, el mundo se ha acercado a un porcentaje de cobertura escolar impresionante. Todavía tenemos más de 200 millones de niños a nivel mundial fuera de las escuelas, o sea que todavía no acabamos, y después de la pandemia puede ser que sean todavía más. Pero a nivel, digamos, porcentaje, estamos por arriba del 90% de cobertura en el mundo de niños que llegan a las escuelas, de niños en edad escolar que llegan a las escuelas, que están escolarizados. Pero ¿qué creen? Que otra cosa de la que nos hemos dado cuenta en los últimos años, precisamente en 2014, con la publicación de un reporte de UNESCO que hablaba de una crisis global del aprendizaje, y aguas, esto fue antes de la pandemia, 2014, crisis global del aprendizaje. ¿Qué significaba esto? Bueno, cuando UNESCO publica este reporte, le dice al mundo, pues hemos estado analizando lo que aprenden los chicos en las escuelas y nos hemos dado cuenta de que en el mundo, en los países de ingresos medios y bajos, más de la mitad de los niños de 10 años no pueden comprender lo que leen. O sea, a lo mejor pueden leer, a lo mejor pueden descifrar fonéticamente, pero no pueden acceder a lo que el texto les está diciendo. Y tristemente se espera que esta cifra después de la pandemia llegue a ser un terrible 70%. 7 de cada 10 niños de 10 años que no entienden lo que leen. Bueno, a lo mejor ustedes dirían, ok, 10 años, ¿a qué corresponde? Tercero, cuarto de primaria. Todavía le queda un rato. A lo mejor en unos añitos ya mastica más las letras y se vuelve un lector. Bueno, pues ¿qué creen? Ustedes deben de saber que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos cada 3 años hace una prueba con estudiantes, con una muestra de estudiantes de los países miembros de la OCDE y también de algunos otros que deciden unirse a este esfuerzo, una prueba para medir el aprovechamiento académico de los chicos de 15 años. Y esta prueba, por sus siglas, se llama PISA, nada que ver con la ciudad en Italia, se llama PISA simplemente por sus siglas. Y es una prueba para medir el aprovechamiento académico, cada 3 años en 3 grandes áreas: lenguaje, matemáticas y ciencias, ¿no? Y bueno, pues según lo que PISA nos marca, estamos no muy bien. Les voy a platicar las estadísticas de Grecia, de España y de Latinoamérica. PISA divide sus niveles de lectura en 6. Un nivel 2 para abajo, los chicos no pueden entender lo que leen. Imagínense que sería como intentar leer un cuento simple y después no saber cómo se llamaban las hermanas de la Cenicienta, ¿no? En el cuento de la Cenicienta. O no entender en qué se convirtió la carroza de la Cenicienta después de la medianoche, ¿no? O sea, quedarían muchos huecos en la historia. Eso es un nivel 2 para abajo. Y el nivel 5 o 6 sería el nivel esperado para la edad de los chicos. ¿Cuántos creen ustedes en porcentaje en Grecia de chicos creen ustedes que esté por debajo del nivel mínimo? Me voy a subir acá porque no vaya yo a decir alguna barbaridad y quiero tener aquí mis cifras a la mano. ¿Alguna idea por ahí? ¿Cuántos chicos creen ustedes que estén por debajo del nivel mínimo en porcentaje? ¿Nadie se anima a dar la mitad?
Ok, muy bien, efectivamente. 30.5% de los chicos en Grecia de 15 años para abajo no tienen el nivel mínimo de lectura. Y solamente 3.7% logran los niveles 5 y 6, que serían los niveles esperados para su edad. Si les cuento la estadística de Latinoamérica, queridos, nos ponemos a llorar, pero se las voy a decir de todos modos, 51%, ¿no? O sea, la mitad de los chicos en Latinoamérica, incluyendo mi querido México, no pueden comprender lo que leen. Y acuérdense que esto fue antes de la pandemia. Todavía no tenemos datos muy precisos sobre el impacto de la pandemia en los aprovechamientos académicos y en la lectura, pero como les decía, se espera tristemente que la cifra sea mucho más difícil. En España, estamos en el Instituto Cervantes, entonces vamos también a decir las cifras de España. Y aquí les quiero mencionar que estas no son las cifras más recientes de PISA. En la prueba PISA del 2018, que es la última de la cual ya tenemos datos publicados, los datos de España no fueron concluyentes y entonces los datos que les comparto son los del 2015, los de la aplicación anterior. De todos modos, aunque están bastante mejor que los de Grecia y Latinoamérica, 16% de los chicos de 15 años no tienen el nivel mínimo de lectura y solamente 6% están en el nivel deseado. Ahora, aquí también quiero comentarles que obviamente no todos en la población tienen los mismos resultados. La población no es homogénea y los resultados no son homogéneos. Por supuesto que quienes vienen de ambientes vulnerables tienen un mayor porcentaje de chicos en los niveles más bajos de lectura y una menor participación en los porcentajes en los niveles más altos de lectura. Por ejemplo, si hablamos solamente de Grecia, 48.3% de los inmigrantes, de los niños que llegan a Grecia, no logran para los 15 años las competencias básicas de lectura. Nivel 2 para arriba no lo logran, o sea, la mitad de esos chicos. Pero aquí hay una nota positiva que a mí me emociona mucho. Entre los chicos en Grecia que sí llegan al 25% superior, entre los 25% que mejor desempeño tienen, aunque no sea nivel 5 y 6, pero que mejor desempeño tienen en todo el país, 12.5% de ellos son chicos inmigrantes. O sea, el potencial está. Y a eso se le ha llamado resiliencia académica. Cómo a pesar de venir de situaciones vulnerables y muy difíciles, estos chicos logran muchas veces sobreponerse a estas dificultades. Pero bueno, esas son las estadísticas. Hablando también un poquito más del día a día, de ustedes y yo, de nosotros. Bueno, ayer cuando estábamos en la charla que presentaron Héctor Abad y Sergio sobre memoria y literatura, Sergio nos estaba mencionando que, bueno, pues que los niveles de lectura son muy bajos, son mejores en España que en el resto de Latinoamérica, y él hablaba incluso de una proporción de que por cada 10 libros que se leen, 5 se leen en España, en español, 5 se leen en España y los otros 5 se leen en toda Latinoamérica completa, ¿no? Y sí, más o menos las estadísticas por ahí respaldan. Si más o menos se leen 10 libros al año en España, en México, en mi querido México, se leen 2.9 libros al año. Argentina y Chile les va un poquito mejor con 4 o 5 libros al año, pero aún así, imagínense, al año. Si yo les pregunto aquí cuántos libros leyeron ustedes el año pasado, estoy segura de que me van a decir muchos más que 5 libros o que los 2 libros que se leyeron en México, ¿no? ¿Por qué no leemos? ¿Por qué no lee la gente? Las personas que amamos la lectura, yo sé que los de ustedes que aman la lectura muchas veces se han quedado hasta las 2 de la mañana porque simplemente no pueden dejar el libro, no lo pueden hacer a un lado. ¿Por qué no es la misma experiencia para todas las personas que leen? ¿Por qué será que nuestros sistemas educativos han sido relativamente exitosos en alfabetizar, pero no han sido muy buenos
para crear lectores. Si le preguntamos a las personas que no leen o que no reportaron niveles, digamos, de lectura de más de 2, 3 libros por año, muchos nos van a decir: no tengo tiempo, los libros son muy caros. Las estadísticas también nos muestran que por cada hora que dedicamos a leer, se dedican 10 a la televisión y a ver series, ¿no? Entonces, falta de tiempo, pues si hay tiempo para la tele, podría haber tiempo para leer. Costo, cada vez más son accesibles los libros en diferentes formatos. Por supuesto que siguen existiendo las bibliotecas donde uno puede retirar libros en préstamo. Entonces, posiblemente el costo tampoco sea el factor determinante. Me atrevo a sugerir que uno de los factores determinantes, y mucha gente lo dice, es: no me gusta leer, me aburro cuando leo. ¿Y por qué se aburren cuando leen? ¿Por qué unos sí y por qué otros no? Bueno, pues resulta que si no comprendemos lo que leemos, si podemos descifrar, pero no podemos comprender, pues por supuesto que nos vamos a aburrir. Y por cierto, cualquiera de nosotros puede tener una probadita de esa experiencia si de pronto nos ponemos a leer un texto de un tema completamente ajeno a nosotros, con un vocabulario sofisticado que nosotros no manejemos. Si a mí me dan ahorita un libro de química orgánica o inorgánica, de entrada me voy a tropezar cada párrafo con términos que no conozco, con los que no estoy familiarizada, y me voy a aburrir. Lo más probable es que lo acabe dejando. Esa es la experiencia de miles y miles y miles de estudiantes y de incluso de adultos. Por eso es que muchos de nosotros no leemos. Y esto es la crisis global del aprendizaje, ¿no? Que es principalmente una crisis de lectura, que también, ¿para qué les cuento? Entran ahí las matemáticas y las ciencias, pero hoy vinimos a hablar de lectura. Entonces dejamos esas tragedias para otro momento. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Tenemos una crisis global del aprendizaje. Estar en la escuela, tristemente, no significa aprender. Podemos estar en la escuela, pero eso no necesariamente significa que estamos aprendiendo. El Banco Mundial lo ha llamado pobreza de aprendizajes, pero finalmente se están refiriendo a la misma circunstancia. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo quisiera hoy compartirles 3 propuestas muy rapiditas. La primera es reimaginar cómo enseñamos a leer a nuestros niños, porque para juzgar por los resultados, pues algo no estamos haciendo muy bien, ¿no? En segundo lugar, ¿qué hacemos con los que ya leen pero no entienden lo que leen? ¿Qué hacemos con esos niños de entre 10 y 15 años y mayores? Muchos llegan a la universidad todavía sin competencias lectoras suficientes para obtener un grado académico y para conservar un buen trabajo. O sea, es un problema que sigue todavía más allá de las escuelas, de la época de escolarización. ¿Qué hacemos con ellos? Ya decimos, pues mi rey, ya te amolaste, a ti ya no te tocó. No, todavía hay cosas que podemos hacer. Y luego, una última recomendación que puede servir para todos, tanto para los chicos que apenas van a aprender a leer como para los muchachitos más grandes, y que tiene que ver con mejorar el rendimiento de nuestro cerebro, que por cierto también nos puede servir para nosotros, ¿no? Para los macetones mayores, los adultos. Ok, entonces iniciando con la primera propuesta, reimaginar la enseñanza de la lectura para los más pequeñitos. Hace rato les pregunté, recuerden cómo fue la experiencia de aprender a leer, y les pedí que volvieran a ese salón de primer año de primaria o de tercero de preescolar o de cualquiera que haya sido el grado en el que ustedes estaban, cualquiera que haya sido la edad. La mayoría de los niños aprenden a leer alrededor del mundo a los 6 años, poquito antes o poquito después. Como que se ha establecido que esa es la edad idónea para aprender a leer. Y no se te ocurra hacerlo antes porque, ay Dios, pobrecitos niños, ¿no? Eso no se hace, no está listo, no está preparado, no está maduro, y además, ¿para qué quiere leer tan chiquito? ¿No? Y si se nos van pasando mucho de la edad apropiada para aprender a leer, ya nos empieza a dar nervio, ¿no? Ay, ya me está dando nervio que este niño no aprende a leer, y entonces se convierte en un chico que lo vamos pasando y pasando y pasando y pasando de grado, y se va convirtiendo en el problema de la maestra del año que sigue, y de pronto el chico llega a la universidad con serias deficiencias lectoras. Esta es la triste historia de cómo la escuela le ha fallado a nuestros niños, ¿no?
cómo la escuela le ha fallado a nuestros niños. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, en primer lugar, todos los niños tienen un enorme potencial lingüístico. Los de ustedes de aquí que trabajan con niños pequeños o que son padres, seguro se han dado cuenta cómo los niños, por ejemplo, alrededor de los 2 años, empiezan a decir cada vez más palabras, ya comprenden muchas, y de un día para otro parece que se multiplicaran las palabras que aprenden. ¿Y cómo las aprenden? Simplemente por estar expuestos a un vocabulario rico y significativo con duración, intensidad y frecuencia todos los días. La mamá que usa lentes, de pronto los tiene sobre la mesa, se le olvidan, no los encuentra. ¿Dónde están mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? ¿Alguien ha visto mis lentes? Estoy buscando mis lentes. Caray, no encuentro mis lentes. ¡Ay! Aquí están mis lentes. Y el bebé de 6 meses, sentadito en la periquera de la cocina, ¿no?, volteando a ver como quien ve un partido de tenis, por dentro su cabecita dice, entonces esas cosas curiosas que se pone mi mamá en la cara se llaman lentes, ¿no? Y así aprenden prácticamente todo. Pero fíjense cómo el lenguaje oral lo modificamos con los niños pequeñitos. Inconscientemente, no sabemos que lo hacemos, pero al hacerlo les permitimos que ellos puedan aprender más fácilmente el lenguaje. ¿Cómo les hablamos a los niños pequeñitos? Cuando el bebé despierta en la mañana y la mamá va a su habitación, generalmente, si ustedes estuvieran en esa habitación del bebé con esa mamá, a lo mejor podrían presenciar algo similar a esto. Buenos días. ¿Cómo amaneció mi bebé? ¿Cómo está mi chiquito? ¡Hola! ¿Y saben qué? En cualquier lengua que hablen y en cualquier país del mundo, esta es una escena que se repite una y otra vez. Y las que somos maestras y trabajamos con niños chiquitos, lo hacemos también con nuestros niños de kinder. Y lo hacemos solamente con los niños. Yo no creo que cualquiera de ustedes le diga al marido en las mañanas, ¡hola! ¡Buenos días! No lo hacemos porque, lo hacemos con los niños porque sus canales auditivos, que es a través de los cuales llega el lenguaje, son inmaduros. Entonces subimos el volumen, subimos la entonación, hacemos el estímulo más asequible para que el niño pueda recibirlo, ¿no? Eso es lo que hacemos cuando hablamos con los niños de esa manera, porque sus canales sensoriales, el auditivo incluido, son todavía inmaduros, ¿no? Por la edad que tienen. Al marido no le hablamos así, pues porque ya maduró, se supone. Entonces ya no es necesario hablarle así, ¿no? Se supone. Ya, si no, pues ya es cuestión de cada uno, ¿no? Entonces, la propuesta tiene que ver con lo siguiente. Lo mismito que hacemos con el lenguaje oral, lo podemos hacer con el lenguaje escrito. Número 1, la lectura no es una materia escolar, es una función cerebral, igual que el lenguaje oral. Es una función cerebral, no es una materia de la escuela, es una función cerebral. Y así como los niños aprenden a hablar, podrían aprender a leer. ¿Por qué no lo hacen espontáneamente? Porque no están los estímulos como necesitan recibirlos, grandes, fuertes, con mucha repetición, como está el lenguaje oral. Pero ¿saben qué? Los estímulos que sí están así, se convierten en las primeras palabras que aprenden a leer los niños. En México tenemos una pequeña cadena de supermercados, acá mis paisanos no me dejarán mentir, que se llaman Oxxo, ¿no? Entonces hay en cada esquina y las letras están grandotas en rojo. Y entonces vamos al Oxxo, pasamos por el Oxxo y prácticamente cualquier niño desde los 2 años puede reconocer Oxxo, ¿no? ¿Qué otra palabra? Y esto ya creo que es en todo el mundo. Prendes la televisión o los videos o lo que sea y de pronto sale un comercial que te dice toma Coca-Cola, toma Coca-Cola, toma Coca-Cola, grande, fuerte, repetido, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Y qué hacemos? Tomo Coca-Cola, tomo Coca-Cola, tomo Coca-Cola. Vamos y le hacemos caso, ¿no? Nos están talareando el cerebro. Si lo hacen los grandes magos de la mercadotecnia, ¿por qué no hacerlo nosotros con nuestros niños, con estímulos tan importantes como la lectura? Ok, pero entonces, ¿cómo hacemos esto con la lectura? ¿Cómo llevamos el lenguaje escrito de manera que nuestros niños lo puedan ver? Bueno, pues aquí tengo
una muestra del material que utilizamos. Es un material muy fácil de hacer y muy económico. No se requiere gastar enormes cantidades de dinero, ni mucho menos. Y es muy fácil de manejar. Podemos empezar con niños a los 3 años, que es cuando llegan a preescolar a las escuelas, pero incluso podría empezarse desde antes si las mamás y los papás pudieran y quisieran hacerlo en casa. Ahora, por favor, no vayan a pensar que estamos proponiendo sentar a un niño de 3 años y enseñarle de la misma manera que le enseñábamos a uno de 6. No, por supuesto que no, es una propuesta completamente diferente. ¿Cómo sería una sesión de lectura? Voy a imaginar que ustedes son mi salón de clases, mis niños de 3 años. Y así es como haríamos. Me voy a quitar el micrófono y voy a hablar más fuerte para que se escuche, pero les diría así. ¿Tú me lo detienes? Ok. Vente para acá, Trenta. Ok. Hola, mis niños. Vamos a leer nombres de insectos. Aquí dice abeja, libélula, hormiga, escarabajo, mariposa. Muy bien, bravo. Gracias. Esa fue la sesión de lectura, la primera sesión de lectura. Repetimos esto, por supuesto, varias veces al día, durante varios días, y al término de una semana vamos cambiando las palabras. Así de rápido. A veces pensamos que los niños necesitan quedársele mirando fijamente al estímulo para ver que efectivamente entró a ese cerebro de ellos. No, no, para nada. Les voy a enseñar una de las palabras que mostré ahorita, no sé cuál, y vamos a ver, se las voy a mostrar solamente por una fracción de segundo, ¿ok? Este es en español, vamos a ver si la pueden identificar. ¿Qué era? Hormiga, ahí está. Imagínense que yo les dijera, mariposa, 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 mariposa. No, si hago eso ya perdí a los niños. Tiene que ser algo sumamente rápido y los niños ni siquiera se van a dar cuenta de que están aprendiendo a leer, como no se dan cuenta cuando aprenden el lenguaje oral. No se dan cuenta, lo aprenden porque su cerebrito es sensible para el lenguaje y la lectura es lenguaje. Y estamos acercando la lectura a ellos de esta manera. Ahora, yo no hablo griego, pero quise también traerles las tarjetitas en griego. Si me equivoco, les voy a pedir que me disculpen, porque hasta escribirlas fue todo un reto, pero bueno, ahí vamos. Esto sí lo voy a decir en español. Mis niños, estos son animales salvajes. Hipopótamo, Camelopardile, Leontari, elefantas, gorila. Bueno, espero. Súper bien. ¿Sí? ¡Oh! Bueno, si me equivoqué por ahí, perdón, pero sería algo similar. Por cierto, esta palabrita, Camelopardile, yo creo que es mi nueva palabra favorita en griego. ¡Qué cosa tan hermosa! Fíjense cómo suena Camelopardile. Los que no hablan griego como yo sabrán o no sabrán lo que significa esta palabra, pero si la presentamos así tal cual sin decir su significado, pues sonará muy bonito y se verá muy interesante, pero si no sabemos qué significa, no va a llegar a ese cerebrito, no se va a quedar ahí porque no va a haber una conexión con ella. Pero si sabemos que esto significa jirafa, entonces cambia la cosa, ¿no? Por supuesto, por eso es que iniciamos con palabras que sean significativas para nuestros niños, que sean palabras que ellos conocen o que les interesan, ¿no? Entonces, no puedo quedarme, por supuesto, hay mucho más para hablar de la metodología sobre cómo enseñar a leer utilizando estas tarjetitas y esta nueva propuesta, pero como no tenemos tiempo de entrar a profundidad, quisiera ahora sí pasarme a la segunda propuesta, que sería, ¿y qué hacemos con los chicos que ya aprendieron a leer pero no tienen comprensión lectora? Bueno, pues lo mismo, exactamente lo mismo. Trabajamos con las mismas tarjetas, pero en este caso, las palabras que les vamos a enseñar a nuestros niños no son, digamos que las palabras que haríamos con un niño de 2 o de 3 años. Estos niños ya saben leer.
vamos a mejorar su vocabulario y vamos a mejorar su fluidez lectora y vamos a mejorar su ortografía. Decíamos hace rato que uno de los problemas por los que la gente no lee es por la escasa comprensión lectora, porque no les gusta leer. La escasa comprensión lectora es, digamos que, el centro de la crisis global del aprendizaje. ¿Y qué es lo que impide? Puede haber muchas cosas, por supuesto, pero una de las cosas que impide una comprensión lectora es la fluidez con la que leemos. El niño, cuando está aprendiendo a leer, aprende a descifrar, digamos, cuando aprende a leer fonéticamente, como en la mayoría de nuestras escuelas, aprende a leer ligando los sonidos de las letras, ¿no? Y entonces empieza diciendo mi casa es roja. Y esto le llevó un esfuerzo tremendo y la maestra está sentada al lado de él y le dice: Pedrito, ¿ya leíste de qué color era la casa, mi vida? Pedrito no tiene idea, porque estaba demasiado ocupado y concentrado en descifrar. Y el tiempo que dedicamos a descifrar es tiempo que le robamos a comprender. Por cierto, si yo hablara muy despacio toda la charla, al terminar la charla, todo mundo ya estaría con la mente en otro lado y nadie habría seguido ninguna de estas ideas que estamos compartiendo hoy. Y no sería culpa de ustedes, sería mi culpa por presentarles la información en un formato de difícil acceso y difícil comprensión. Y eso es lo que hemos hecho con la lectura. Esperamos hasta los 6 años, cuando la mayor plasticidad cerebral del niño ya se fue, no por completo, pero ya se fue. Los niños son más potentes y están mejor preparados para el lenguaje cuando son más pequeñitos. Justo en el momento en que empiezan a perder esa plasticidad es cuando decidimos enseñarles a leer, ¿no? Hagan de cuenta que parece chiste, pero bueno. Y lo hacemos descontextualizando el lenguaje y haciendo que los chicos tengan que descifrar lo que están leyendo. Y claro que eso impacta la comprensión. La mayoría de nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, no la mayoría de la gente, pero sí la mayoría de nosotros que estamos aquí, que somos lectores, logramos en algún momento dar ese brinquito y reconocer las palabras por golpe de vista, ¿no? Por cierto, el cerebro es como lee más fácilmente las palabras, por golpe de vista, no descifrando. Tantas veces las hemos leído que ya las reconocemos. Y por cierto, es lo mismo que hace Google. Si ustedes le ponen a Google una búsqueda, vamos a suponer que yo voy a venir a Grecia por primera vez y quiero buscar un hotel donde hospedarme. Y entonces le pongo a Google hotel en Grecia. Todavía estoy en México y le pongo hotel en Grecia, hotel en Atenas. Pero me equivoco y en vez de poner hotel, le pongo hotel en Atenas. Google me va a decir: no encontré nada para hotel en Atenas, pero aquí tienes resultados para hotel en Atenas. Y uno dice: ¿cómo le hizo Google? ¿Es psíquico? No, simplemente que buscó toda la categoría, todas las palabras que tenía organizadas en ese enorme repositorio lector. No encontró hotel, pero encontró la que se le parece y en el contexto nos sacó hotel. El cerebro humano hace exactamente lo mismo y sin embargo insistimos en enseñar de una manera diferente a cómo el cerebro mejor aprende, ¿no? Y hay muchas investigaciones que nos dicen que el reconocimiento automático de las palabras es un elemento clave para la comprensión lectora. Podremos, queridísimos, tener enormes festivales literarios que son maravillosos, acercar a los chicos y grandes a los libros, podemos tener enormes bibliotecas, pero mientras no podamos solucionar la crisis global del aprendizaje y el problema de lectura que tenemos, por más libros que les pongamos a los lados, ¿de qué nos sirven si no podemos leerlos? ¿De qué nos sirven si no los comprendemos? ¿Queremos mejorar la lectura? Tenemos que ir mucho más atrás, ¿no? Y bueno, entonces con los chicos más grandes hacemos lo mismo, pero trabajamos con un vocabulario más sofisticado
En nuestras escuelas en México utilizamos etimologías grecolatinas, pero también utilizamos palabras de difícil ortografía y palabras nuevas, vocabulario sofisticado que ellos están encontrando en sus clases, en el resto de sus materias, en la escuela, ¿no? Y la técnica es muy similar a la que ya vimos con los niños más pequeñitos. Y les dije también que iba a proponerles un tercer tip para mejorar la capacidad cerebral de todos nuestros niños al momento de la lectura. Y eso tiene que ver con el movimiento físico. Nuestras escuelas, tristemente, son lugares donde lo que se privilegia es que el niño esté sentadito la mayor parte del día mirando fijamente a la maestra o al maestro al frente sin moverse. Y si uno pasa por esos salones donde todos los niños parecen soldaditos, uno dice: mira qué buena maestra es la maestra Adriana, tiene muy buen control de grupo, todos sus niños sentaditos, míralos. Y el niño a lo mejor está en otro planeta. No los dejamos que se muevan. Y cuando no los dejamos que se muevan, estamos limitando un montón de cosas. La oxigenación cerebral es una de ellas. Cuando nos movemos, estamos propiciando una respiración acorde con las necesidades del movimiento, una mayor oxigenación a nuestro cuerpo y por ende una mayor oxigenación a nuestro cerebro también. Pero, ¿qué movimiento? Cualquier movimiento, por supuesto, nos ayuda a oxigenarnos, pero hay algunos que ayudan además a organizar el cerebro. Por ejemplo, todos tenemos 2 hemisferios cerebrales, todos tenemos 2 ojos, tenemos 2 oídos y estamos lateralizados. Leemos con los ojos, a menos de que seamos invidentes y leamos con el tacto, pero la mayoría leemos con los ojos. Tenemos 2 ojos y esos 2 ojos, conforme vamos leyendo textos cada vez más complejos, con letras cada vez más pequeñas, necesitamos que nuestros 2 ojos puedan triangular la visión a un punto de mi brazo hacia adentro, ¿no? Que es a la distancia a la que yo voy a leer. Pero estos 2 ojitos que tengo, si no se ponen de acuerdo y no hay buena convergencia visual, voy a tener una visión difícil, borrosa, doble y voy a tener un problema de lectura. Y el chico no sabe que no debería de ver así porque no tiene un punto de referencia. Vamos a hacer esto un poquito más explícito. Les voy a pedir a todos, por favor, que levanten su mano y señalen hacia mi nariz. Señalen hacia mi nariz, por favor. Ok. Mientras están señalando hacia mi nariz, les pido que me enfoquen a mí, enfoquen a mi nariz y sin dejar de verme a mí, ¿cuántos dedos ven? No me dejen de ver a mí, enfóquenme a mí. ¿Cuántos dedos ven? 2 dedos, exacto. Bajen su manita, ahorita la vuelven a subir. Ok, ¿qué fue lo que pasó ahí? Obviamente no les salió otro dedo, no se preocupen, revísense la mano, siguen siendo 5, no pasa nada. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, cuando ustedes me estaban enfocando a mí, ¿sí? Sus 2 ojos estaban haciendo convergencia visual al punto lejano. Y la convergencia visual al punto cercano, que es de mi brazo hacia adentro, se desenfoca. Entonces, ¿por qué veían 2 dedos? Porque uno lo veía el ojo izquierdo y el otro lo veía el ojo derecho. Y lo mismo sucede si hacemos al revés. Levanten por favor otra vez su brazo, señalen hacia mi nariz, pero ahora en lugar de enfocarme a mí, enfoquen sobre su dedo. Por favor, enfoquen la visión sobre su dedo y díganme cuántas Elisas ven. 2 Elisas, ok. Qué maravilla que nos pudiéramos clonar tan fácilmente. La vida no es tan sencilla. No eran 2 Elisas, una la veía a su ojo derecho y otra la veía a su ojo izquierdo. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque si no tenemos una convergencia visual adecuada, leer va a ser muy difícil. ¿Y cómo podemos mejorar la convergencia visual? Gateando en el piso a gatas. ¿Por qué? Porque cuando gateamos tenemos que estar precisamente viendo a un nivel de mi brazo hacia adentro, pues para no caerme, para no darme de bruzas en el piso, y eso hace que se ejercite esta convergencia visual al punto cercano. Pero además se van a organizar y a coordinar mejor mis 2 hemisferios cerebrales, porque cuando yo estoy gateando, lo hago en patrón cruzado. Esto es patrón cruzado. Si ustedes se fijan, estoy alternando
esta pierna con el brazo puesto, y lo mismo hago también, por supuesto, cuando camino y cuando corro. Aquí estoy trabajando y conectando a mis dos hemisferios cerebrales, estoy interconectando al cerebro. Y hace 2 días que tuvimos una charla aquí mismo en la Biblioteca del Cervantes y que empezamos a morder un poquito este tema de la lectura, hablábamos, por ejemplo, de la dislexia. La dislexia es un problema que afecta también la lateralidad y que puede tener un origen en una organización inmadura de los 2 hemisferios cerebrales. Entonces, incluso para atender problemas de aprendizaje, como pudiera ser la dislexia, nos puede servir el movimiento físico. Y eso, por supuesto, nos sirve a todos. Todos podemos mejorar nuestra propia comprensión lectora, nuestra propia fluidez lectora, y oxigenando a nuestro cerebro y organizando mejor a nuestro cerebro. Entonces, son 3 cositas muy sencillas que los de ustedes que estén trabajando con niños o que sean padres de niños pequeños pudiéramos comenzar a implementar desde ya. Y que bueno, por supuesto que es bastante más profundo que todo esto, pero podemos empezar a ver resultados muy pronto. Y la perseverancia es lo que nos va a hacer llegar a cada vez mejores niveles de lectura. Ojalá que pudiéramos crear un mundo donde la lectura no fuera el privilegio de unos cuantos. Y con esto quiero llegar a mi último puntito. Hace ratito hablábamos de que casi la mitad de los chicos inmigrantes en Grecia están por debajo del nivel 2 de desempeño de lectura, o sea, un nivel muy pobre, muy básico. Por supuesto que el lenguaje es un obstáculo en este caso, son chicos que vienen de otros países, con otras lenguas, con otros sistemas de escritura, y aprender a leer a una edad mayor en una lengua que no conocen es todavía más complejo. Pero cuando nosotros mostramos las palabras y ellos las pueden reconocer así tal cual, por golpe de vista, estamos estableciendo un puente, porque no estamos diciendo que no vamos a trabajar con la fonética, pero si alimentamos al cerebro con las palabras y cada vez más palabras, y lo hacemos de una manera en la que vamos acumulando y acumulando palabritas sin que sea un trabajo tremendamente esforzado para ellos, vamos a ir logrando cerrar esa brecha. Y por cierto, también podríamos hacerlo con niños en otros entornos vulnerables, no solamente con inmigrantes, sino con niños que vienen de situación de pobreza, precisamente para ayudar a erradicar esa brecha de logro académico que tanto nos impacta y que tan difícil es después de vencer. Bueno, pues son quizá 3 propuestas facilitas de llevar a cabo, que requieren cierta organización y tiempo, pero que son factibles. Creo yo, y me atrevo a proponerles, que nuestras escuelas, nuestros sistemas educativos deberían de elevar a nuestros estudiantes para que sean altamente capaces y al mismo tiempo profundamente humanos. Y estoy convencida de que todos los niños, absolutamente todos los niños, llevan dentro de sí la semilla de la genialidad. Y los que trabajamos cerca de ellos como padres o como educadores, tenemos este enorme privilegio y aterradora responsabilidad de ayudarles a desarrollar su potencial. Pues muchísimas gracias. Tenemos 10 minutitos, creo, ¿verdad, Adriana? En caso de que alguien quiera comentar o podamos platicar. Fenomenal, ha sido interesantísimo. Yo te haría 2 preguntas cortitas las 2. Una de ellas, ¿en qué sistema educativo en el mundo que conozcas se enseña más temprano a los niños a leer? Más o menos, si hay uno en el que sea especialmente temprana la edad en que se les enseña. Y segunda pregunta, ¿hay una relación directa entre aprender a leer antes y alcanzar una mejor comprensión lectora? Es decir, los niños que empiezan antes a leer
leen mejor también o sencillamente leen antes, pero igual de mal que los demás? Gracias, Elisa. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, por supuesto que no podemos generalizar, ¿no? En cuanto a tu segunda pregunta, pero lo que nosotros hemos visto es que cuando los niños aprenden a leer de manera temprana, pero sobre todo de manera significativa y sin un tremendo esfuerzo, la lectura es una lectura de comprensión, ¿no? Porque finalmente pueden acceder más rápidamente, más fácilmente al significado. Cuando yo te muestro la palabra, hace ratito lo veíamos con estas palabras, si yo les muestro la palabra, por ejemplo, esta que salió, escarabajo, muestro la palabra escarabajo, el niño reconoce automáticamente por golpe de vista la palabra escarabajo, lo puede hacer un niño de 2 años, de 3 años, obviamente que ha tenido la exposición a las palabras, y automáticamente llega a la imagen visual de un insecto, ¿no? Si es que conoce lo que es un escarabajo. Pero cuando tenemos que descifrar fonéticamente, pues entonces tiene que empezar a reconocer letra por letra, sonido por sonido, y ahí se nos va mucho tiempo antes de llegar directamente al reconocimiento y al significado. Y hemos visto que los niños, mientras más pequeñitos son, más fácilmente pueden hacer este reconocimiento global de palabras. Entonces, la ventaja es que el cerebro es más plástico. No quiere decir que no lo podamos lograr más tarde, pero nos va a costar más trabajo. Entonces, por un lado es la edad, pero también por otro lado es la metodología, porque simple y sencillamente si tomas a un niño de 3 o de 4 años y le quieres enseñar de la manera clásica y tradicional las vocales primero y luego las consonantes y luego hay que hacer las famosas sílabas o carretillas, eso no es significativo para el niño y muy probablemente no tenga los resultados esperados, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el tema de la lectura temprana es muy controversial. Y esto ha sido como un péndulo. De pronto, digamos que se pone de moda y luego pasan los años y es todo lo contrario. Ahorita, en este momento, estamos más cerca del lado del péndulo que nos dice ¡qué barbaridad! No le enseñen a los niños tan pronto, déjenlos, no los atosiguen, no los hagan sufrir. Y bueno, pues hay algunos países, sin embargo, que tienen un sistema donde desde muy temprana edad se enseña a leer. Muchos de ellos son los países orientales, ¿no? Que tienen programas de aprendizaje de la lectura cuando son muy pequeñitos los niños. Y por ejemplo, hay específicamente Japón y Singapur, hubo un estudio muy interesante de los años 90, donde niños de menos de 4 años podían reconocer 300 kanjis, ¿no? Ni siquiera la parte fonética, sino la parte donde reconocen literalmente la grafía, ¿no? Y en Singapur y en Corea del Sur lo mismo, ¿no? Entonces, estos países en principio son algunos de ellos. Mucho se ha hablado, se pone el caso de Finlandia y dicen, es que en Finlandia, que es la marca de oro de la educación internacional, los niños aprenden a leer a los 7 años en la escuela. Bueno, yo estuve un mes en Finlandia investigando esto, porque me llamaba mucho la atención y me di cuenta de varias cosas. Uno, no hay una sola metodología y no hay una sola edad específica en la que tengan que aprender. Sí, se empieza la escuela a los 7 años, pero según Lerka Hänen, una investigadora finlandesa, alrededor del 70% de los niños cuando llegan a la escuela ya saben leer, ¿no? Mucho por la cultura que se da en la casa. La otra cosa es que subtitulan las películas, incluso las películas animadas, no las doblan. Entonces eso si ustedes se fijan, subtitular es un programa de lectura, ¿no? Finalmente. No sé cómo andemos de tiempo. ¿Ya acabamos? Ok. Muchas gracias. Tu charla es una forma de teatro y la palabra teatro significa lugar para ver. Paisano, Arturo, mil gracias por tu comentario. Y mil gracias a todos ustedes por haber estado aquí. Y bueno, pues ahora nos quedamos con un plato maravilloso, Santiago. Muchas gracias también por estar aquí y muchas gracias por el regalazo que nos vas a dar
a continuación. Gracias nuevamente, Adriana, y gracias a todos ustedes.